Listo, ahora sí está grabando. Entonces, chicos, el tema que incluso alcanzamos a iniciar un poquito antes de irnos son los números índices. Este tema tiene mucha aplicación a nivel de la economía. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan la inflación para este mes fue de tanto, o el IPC, que es el índice del precio al consumidor, o cuando salen noticias sobre el DANE, que hablan sobre el nivel del desempleo, aumentó este mes. Todos esos números, esas cifras, el desempleo subió el 5%, la inflación para este año en Colombia, en comparado con el año pasado, ha subido un 2%. Todas esas cifras salen a partir de un número índice. ¿Listo? Entonces, eso es una aplicación de la estadística a nivel de la economía. ¿Qué es un número índice? El número índice es un valor relativo expresado como porcentaje o como cociente que mide un periodo dado contra un periodo base determinado. Es decir, que nosotros podemos representar un número índice en porcentaje, como les decía, un 5%, la inflación bajó un 2%, o como un cociente, quiere decir un número que es 0, algo, pero es lo mismo cociente a porcentaje, lo único es que uno está multiplicado por 100. Entonces, por ejemplo, 0,02, no, pero estos números míos es lo mismo que el 2%. ¿Listo? Eso es un número índice. El 0,02 es a nivel de cociente y el 2 es a nivel de porcentaje. Bueno, entonces hay dos tipos de índices. Tenemos los índices simples y los índices compuestos. Vamos a empezar con el simple. El índice simple proporciona la variación que ha sufrido una magnitud entre dos periodos distintos. Se compara con un periodo fijo o periodo fijo o base. ¿Cómo se obtiene? Simplemente es hacer una división. El índice es igual a dividir el valor en el tiempo sobre el valor base. Entonces, siempre que veamos la T, es el periodo, es el valor en el periodo del tiempo que yo quiero calcular y yo lo tengo que comparar para saber si ha aumentado o ha bajado, lo tengo que comparar con respecto a algo. Entonces, por ejemplo, yo quiero comparar el nivel de desempleo en el Huila para el mes de abril, ¿sí? Pero ¿comparado con qué? Lo puedo comparar con el mes de marzo, o lo puedo comparar con el mes de enero, o lo puedo comparar con abril del año pasado. Entonces, XT sería el valor que quiero analizar. Yo quiero analizar el desempleo en abril, ese sería XT. ¿Contra qué lo quiero analizar? Lo quiero analizar contra abril del año pasado, entonces ese sería XO. ¿Listo? Y luego lo multiplico por 100. El índice simple hay dos tipos, en serie y en cadena. En serie significa que es una referencia fija. Por ejemplo, voy a analizar el desempleo del Huila en el mes de febrero con respecto a enero, en el mes de marzo con respecto también a enero, en el mes de abril con respecto también a enero. Como todos los hago con respecto a enero, entonces es una referencia fija. Todos son con respecto al mismo punto, enero, enero y enero. Pero cuando yo ya lo comparo con diferentes bases o diferentes referencias, entonces eso es lo que se llama un índice simple en cadena. Por ejemplo, voy a comparar el desempleo de febrero con respecto al de enero. El de marzo lo voy a comparar con respecto al de febrero. Y el de abril lo voy a comparar con respecto al de marzo. Entonces, las bases son diferentes. Para uno, la base es enero, para el otro es febrero y para el otro es marzo. Generalmente, cuando se utilizan los índices en cadena, se utiliza el periodo o la referencia inmediatamente anterior para ver si ha aumentado o ha bajado. Veámoslo con un ejemplo para que quede más claro. Pues el tema de moda, ¿no? El COVID-19. Entonces, en esta tabla que vemos, muestra el número de casos positivos en Colombia durante los primeros 15 días. Recordemos, el primer día fue el 2 de marzo. Entonces, aquí donde dice día 1, estamos hablando del 2 de marzo. Día 2 es el 3 de marzo. Día 3 es el 4 de marzo. Así sucesivamente los primeros 15 días. Entonces, en el primer día se reportó un caso, el segundo
día no hubo casos, en el tercero no hubo, en el cuarto no hubo, así sucesivamente. En el número 15 ya se reportaron 28 casos. Entonces, la fórmula del índice simple, la que estaba en la diapositiva anterior, nos decía que el índice es igual al valor del periodo que yo quiero analizar con respecto, o sea, dividido al valor base, multiplicado por 100. Entonces, vamos a hacer el índice simple en serie. En serie significa que se toma una base o un periodo fijo para el ejemplo. O sea, para todos los índices que yo voy a calcular, voy a utilizar como base el día 1, para todos. Entonces, voy a calcular el índice para el día 5. Entonces, si miramos en la tabla, en el día 5 hubo un caso. Entonces, ya el índice es igual a un caso que hubo en el día 5 dividido lo que hubo en el día base. Ojo que en el ejemplo me dice que el día base va a ser el día número 1. Entonces, yo en la tabla veo que el 1 es un caso. Entonces, de ahí sale el 1 de arriba del día 5 y el 1 de abajo del día 1. Entonces, 1 dividido 1 multiplicado por 100. 1 dividido 1 es 1, por 100 es el 100%. ¿Qué quiere decir ese 100%? Que lo que hubo en el día 1 y en el día 5 es lo mismo. Que no hubo una disminución. Si el índice me da menos de 100%, quiere decir que hubo una disminución. Y si me da más de 100%, quiere decir que hubo un aumento. Entonces, en el día 5, no hubo, con respecto al día 1, se presentaron los mismos casos. No hubo ni aumento ni disminución en los casos. Calculemos ahora para el día 10. El día 10, en la tabla dice que fueron 8 casos, entonces por eso sale el número 8 en la parte de arriba. Y el 1 sale porque yo lo voy a calcular con respecto al día 1 que hubo un caso. Entonces, 8 dividido 1 da 8, por 100 da 800%. ¿Qué quiere decir ese 800%? Que aumentó. El día 10 con respecto al primer día hubo un aumento de 800%. ¿Sí? 8 veces se aumentó las tasas, los casos positivos. Y de la misma manera el día 15. El día 15 hubo 28 casos, de ahí sale el número 28. Sobre 1, repito porque lo estoy comparando al caso 1 multiplicado por 100, eso me da 2.800%, o sea, el aumento fue supremamente grande. Chicos, hasta ahí, ¿tienen alguna duda? No, profesor. ¿Usted nos envía las diapositivas o usted nos manda el video de las diapositivas? Comparto el video y también puedo subir las diapositivas, no hay problema. O sea, para no tomar apuntes y nomás ver el video, si se puede, ¿cierto, profe? Sí, video y diapositivas. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Alguien más? Profe, la última explicación no la entendí, el último punto que lo estaba explicando. ¿Del de 28, el del día 15? Sí, donde queda 2.800%. Ah, ya. Pues 28 dividido 1 da 28 y lo multiplicamos por 100 es 2.800. Quiere decir que se aumentó muchísimo los casos positivos en el día 15 con respecto al primer día. Obvio, el primer día fue un caso y ya el día 15 fueron 28 casos, eso es un 2.800%. O sea, se multiplicaron los casos de COVID del día 28. Perdón, del día 15. Profe, ¿eso sería cuánto? O sea, Profe. 2.800, pero ¿cuánto? O sea, en porcentaje normal. 2.800% quiere decir que, a ver, 2.800% quiere decir sobre 100 hasta 2.800. Bueno, ¿cómo les explico los porcentajes? 100. Un 200% es 2 veces, ¿sí? Un 300% son 3 veces, 400% son 4 veces, ¿listo? Entonces, si yo tengo en el día, por ejemplo, si en el día 1 hubo un caso y dice que se aumentaron 2.800, entonces yo para saber los casos tengo que quitarle 2 ceros. Ah, ya, o sea que hubo 28 casos, ¿listo? Si en el día 1 hubieran habido
2 casos y hubo un aumento de 2.800, quiere decir que yo multiplico el 2 por 28, entonces quiere decir que en el día 15 habrían 56 casos, ¿ya? El 2.800% me sirve para darme una idea qué tanto aumentó con respecto al primer día. Entonces, como yo sé que el primer día fue 1, entonces ese 2.800 yo le quito los 2 ceros y multiplico 28 por 1. 28 casos hubo en el día 15. Pero si a usted le dicen hubo un aumento de 2.800% con respecto al día 1, que hubo 2 casos, no fue 1, sino fue 2. Entonces, el 2.800 le quito los 2 ceros y multiplico 2 por 2.800, eso me da 56. Entonces, quiere decir que si en el día 1 hubo 2 casos, en el día 15 hubo 56 casos. Eso significa que un porcentaje les dé mayor a 100, significa aumento. Si les da menor a 100, significa disminución. Los escucho. O sea, ¿sería con el 3, con el 4 lo mismo? O sea, así como está la multiplicación. Sí, señor, la multiplicación. Bien. Sigamos, de pronto cuando con los siguientes ejemplos va quedando un poquito más claro entender qué es eso del porcentaje. ¿Listo? Eso es la fórmula simple. Sí. Por favor, apague el micrófono a alguien que tiene mucho ruido. Música. Bien. Continuamos con el índice simple en cadena. Bueno, en el mismo ejemplo de la tabla, con los casos del primero al día 15, los casos positivos en Colombia. Esos son casos reales, los primeros 15 días. Pero ahora el índice va a ser en cadena. ¿Qué quiere decir en cadena? Que la base o la referencia con la cual yo voy a comparar no va a ser el día 1, sino que va a ser el día anterior. ¿Listo? Entonces dice acá en cadena significa que la referencia varía, no es fija. Para este ejemplo tomaremos como referencia el día inmediatamente anterior. O sea que si a mí me piden calcular el índice de casos positivos para el día 10, lo tengo que comparar con respecto al día 9, al día anterior. Si me lo piden para el 5, lo voy a comparar con respecto al día 4. Siempre con el día anterior. En el caso anterior, las comparaciones iban con el día 1 todos. Acá vamos a hacer con el día anterior. Entonces tenemos 5 ejemplos. Para el día 7. Entonces el día 7 en la tabla dice fueron 2 casos. Entonces el 2 va arriba. Pero lo comparo con el día anterior, o sea, con el día 6, que hubo un caso. Por eso sale el 1 abajo. 2 dividido 1 me da 2, multiplicado por 100 es 200%. 200% quiere decir que se duplicaron los casos. En el día 6 hubo 1 y en el día 7 hubo 2. Duplicar es multiplicar por 2. Comparemos el día octavo. En el día octavo hubo 3 casos y lo voy a comparar con respecto al día anterior, que fueron 7 casos, entonces 2 casos, entonces 3 dividido 2. 3 dividido 2 da 1.5, multiplicado por 100 da 150. Entonces, hubo un aumento del 150%. O sea, aumentó, pero no tanto como aumentó del día 6 al día 7. Del día 7 al 8 hubo un aumento también, pero no fue tan grande como el día anterior. Para el día 9 hubo 4 casos con respecto al día anterior, 3. Entonces, 4 dividido 3 por 100, hubo un aumento del 133%. También hubo aumento, pero entre esos 3 que hemos calculado, el día que más ha aumentado con respecto al día anterior ha sido el día 7º. En el día 10, el mismo aumento que el día 7º, de un 200%, quiere decir que se duplicó. Aquí vemos por qué, porque en el día 10 hubo 8 y en el día 9 habían habido 4, o sea, la mitad, ¿sí? Hubo un aumento doble. Entonces, 8 dividido 4 me da 2, multiplicado por 100, un 200%. Y para el día 11, 12 casos positivos frente al día anterior que habían habido 8,
por 100 me da 150%. Entonces, estos son divisiones sencillas y multiplicaciones sencillas, ¿listo? Y me reflejan a mí una situación mediante la cual yo puedo establecer y tomar decisiones. Yo puedo analizar y decir los casos van aumentando, los casos van disminuyendo, ya se aplanó la curva, en fin. Todos estos números a mí me sirven para tomar decisiones. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, Por mi profesor. parte, yo estoy bien. Bien, ok. Estoy entendiendo. Perfecto. Digamos. Acá hay un ejemplo que quiero que lo hagan ustedes. ¿Listo? Es un ejemplo, dice, en la siguiente tabla, así que por ahí en una hojita con su calculadora, hacemos rápido el proceso. En la siguiente tabla se muestra el valor del salario mínimo en Colombia en los últimos 4 años. Entonces tenemos en el año 2017, el salario mínimo eran 737.717, ahí está el del 2018, 2019 y en el 2020, 980.657 pesos. Entonces vamos a calcular los índices simples en serie, es decir, tomando la misma base para todos, siendo la base del 2017. Hasta ahí, hagamos primero hasta ahí. Es decir, van a calcularme el índice para el año 2018 con respecto al 2017. Para el 2019 con respecto también al 2017. Y para el 2020 con respecto también al 2017. Recuerden que hay que hacer, tomar el valor del periodo que yo voy a calcular. Por ejemplo, si voy a hacer el del 2018, tomo 781.000 y lo divido por la base, que es la del 2017, o sea, dividido 737.000. Pues ustedes copian todos los números y el valor que me da lo multiplico por 100. ¿Listo? Hagan para los 3 años, porfa. Y si alguien nos quiere comentar la respuesta, lo escuchamos. ¿Alguien se unió? ¿Alguien tiene el 2018? Profe, a mí me da 105.899. Al que de acuerdo es correcto. 105,899 lo podemos dejar en 105,9%. 105,9, sí. Muy bien. ¿Cómo salió? Pues 781.242 dividido 737.717 multiplicado por 100. Por 100. Muy bien. ¿Y qué les da, qué información les da ese 105%? 105,9%. Pues que Pues el salario en los últimos años el salario mínimo subió, o sea, no lo entiendo. sí subió, o sea que En los últimos años no, que en el 2018 el salario mínimo el salario subió. mínimo Aumentó 105,9. aumentó lo que le sobra 100, es decir, no aumentó 105, aumentó un 5,9%. 5.9. 5,9% con respecto al año 2017. En el 2018 hubo un aumento del 5,9% con respecto al 2017. Para el 2019, ¿cómo les da? Profe, yo la hice, me dio 112.253. 112.000, no, 112,2. Entonces 112,2. Sí, 112,2%, es correcto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el análisis que hacemos ahí? Que aumentó un 12,2%. Que en el 2019 aumentó un 12%. Con respecto Al año de 2017. Exacto, con respecto al 2017. Pilas, porque si dejamos
En el 2019 aumentó el 12%, bueno, pero aumentó con respecto al año 1000, al año anterior, 2018 no, al año 2017. Y para el 2020... Para el 2020... No. ¿Alguien? 79,6. 132,9. 132.9. O sea que aumentó un 32% del 2020 al 2017. 132.9%, correcto. 132,9, sí. Con respecto al 2017. Al 2017. Listo. Ahora hagamos el ejercicio no con índices simples en serie, sino en cadena. En cadena significa que yo ya voy a tomar la base con respecto al anterior. Es decir, en el 2018, con respecto al 2017, pues ya lo tenemos, nos da lo mismo, ¿sí? Porque ya lo hicimos. Pero para el 2019 ya ahora lo calculo es con el del 2018. ¿Listo? Estos son en serie. En cadena, voy a escribirlos por este lado. En cadena. Entonces, en cadena, para el 2018 no lo hagamos porque pues da lo mismo, porque como es con respecto al 2017, pues es lo mismo. Pero el 2019 ya ahora lo tengo que hacer con respecto al 2018. Profe, a mí me da 105 otra vez. 105,9. Sí, señor, 105,9. ¿Qué nos dice acá esta información? Que en el año 2019 hubo un aumento del salario mínimo en un 5,9% con respecto al 2018. Es decir, que de un año a otro, el 2018 y el 2019 aumentó lo mismo. El gobierno nos dio el mismo aumento. ¿Listo? Ni bajó ni subió. Y para el 2020, con respecto al 2019... ¿El me da qué? 128,42. ¿El 2020? Para el 2020, con respecto al 2019, correcto, Santiago, 118,42. 118,42. O sea que hubo un aumento de 18%. 18,4. ¿En qué año fue mejor para los trabajadores? El último, 2020. El 2020. Aumentaron más el sueldo. Pero bueno, económicamente hablando, no es lo único que hay que analizar. Listo, uno queda contento porque le aumentaron harto el sueldo. Pero ¿y la inflación qué? Entonces, económicamente hablando, toca analizar otras variables. Por ejemplo, sí, listo, me aumentaron toda esa plata, pero resulta que la inflación aumentó muchísimo. Es decir, ¿qué es la inflación? Los precios que yo pago. Entonces, los arriendos aumentaron, aumentó la gasolina, aumentó la comida, el mercado, aumentó los servicios. Entonces, pues feliz porque me aumentaron el sueldo, todo eso, pero la inflación fue mayor, entonces a la final yo tengo un poder adquisitivo, es decir, me alcanza para menos la plata. ¿Listo? Entonces, fíjense todo las aplicaciones que tiene este tema para las carreras que ustedes estudian. Ay, ya admití por fin a Steven. Listo. Entonces, ¿hay dudas hasta aquí o ha quedado claro el tema de índice simple? Capichi. Pues, entendible. Entendible, está más suave que el... Por ahora, ¿no? Porque los talleres... Los talleres van a ser igual a los que hemos estado. No se sabe. Está más suave que la regresión y la correlación. Como el nombre dice, pues simple, fácil. Pero ahora vamos a ver los compuestos. Los compuestos. Es un valor relativo, el índice compuesto proporciona una variación conjunta que han sufrido varias magnitudes entre dos periodos distintos. Por ejemplo, yo ahorita estábamos comparando casos positivos de COVID, solo un valor. Y estábamos comparando salario mínimo en Colombia, un solo valor. Pero resulta
que a veces, por ejemplo, cifras importantes para saber si hubo aumento o no, hubo un aumento en la canasta familiar. ¿Qué creen ustedes que se refieran cuando escuchamos la canasta familiar? ¿Qué es eso? En comida y en servicios. La canasta productos. familiar, muchas cosas, ¿no? La canasta familiar quiere decir como los mínimos o lo básico que una familia consume, más no una sola cosa. Entonces, en ese sentido, yo necesito hablar de índices compuestos porque yo ya no voy a analizar solamente una variable, sino que voy a analizar muchas. Por ejemplo, quiero saber qué tanto ha aumentado un mercado básico en una familia. Entonces, tendría que analizar la leche, los huevos, el pan, el arroz, las lentejas, el aceite, la sal, muchas cosas, no solo una. Y al final sacar un valor en un solo número y decir si ese número es aumento, hubo aumento o hubo disminución. Porque, por ejemplo, los huevos, digamos, aumentaron el valor de los huevos, pero bajó el arroz, un ejemplo. Entonces, yo tengo que analizar todas las variables y meterlas en un solo número para que a mí me digan, en general, la canasta familiar aumentó en tanto por ciento. Dentro de esos índices compuestos tenemos los de sin ponderar y ponderados. ¿Qué es una ponderación? Una ponderación es darle un peso. Por ejemplo, en un colegio o en una universidad es más importante, tiene más peso la materia que se ve en 5 horas a la semana que la materia que se ve 1 hora a la semana. Es decir, que la nota que usted se saque en la materia de 5 horas es más importante y va a tener mayor valor en su promedio académico que la que usted ve 1 hora. ¿Ya? Nosotros generalmente en el colegio, si usted sacaba 3 en matemáticas, supongamos que son solo 2 materias, 3 en matemáticas y 5 en artística, usted dice, uy, me quedó un promedio de 4. Pero resulta que artística es 1 hora a la semana y matemáticas son 5. Entonces no es justo que una materia que tiene poquito tiempo valga lo mismo que una materia que tiene mucho. Entonces, cuando nosotros tomamos que las dos cosas valen igual, eso se llama sin ponderar. Pero cuando yo digo que no, matemáticas, como yo les hago los promedios para sacar las competencias, la materia de matemáticas va a valer el 60% o el 70% y la de artística el 30%, o sea, va a tener más peso una que la otra. Eso se llama ponderar. Entonces, nosotros tenemos índices compuestos sin ponderar y ponderados. En sin ponderar hay un montón, pero vamos a trabajar el de estos dos señores, Sauerbeck y Bradstreet-Todd. Y en ponderados vamos a trabajar Laspeyres, Pache y Fisher. ¿Listo? Con esos 3, con esos 5, ahorita van a ver las fórmulas de estos 5 señores, que de pronto de ojo se asustan, pero no son tan difíciles como el caso de regresión y correlación, que esas fórmulas asustaban, pero a la final no son difíciles de hacer el procedimiento. Entonces, vamos a iniciar con los índices compuestos sin ponderar, es decir, que para la canasta familiar es igual el precio de los huevos y el del arroz y el del pollo, y no importa si yo compro más huevo que pollo, o si yo compro más leche que café, no importa, para las de sin ponderar todo vale lo mismo. Entonces, tenemos a dos señores, Sauerbeck, que lo hace a partir de la media aritmética no ponderada, es esta fórmula que está aquí abajo, y tenemos a Bradstreet-Todd, o índice agregativo simple, también se llama así, que lo hace con esta fórmula de aquí al lado. ¿Listo? ¿Qué dice acá? Vamos a entenderlo. Para Sauerbeck. Índice de Sauerbeck es igual a sumar todas las valores de cierto tiempo con respecto al periodo base. O sea, eso se llama índice. A sumar todos los índices con la cantidad de productos N que yo estoy realizando. Y todo, apagamos el micrófono, alguien por allá que se están riendo en la casa. Índice
es igual, sumo todos los productos, todos los valores de los productos del tiempo que yo quiero analizar y los divido por la suma de todos los productos del periodo de referencia o del periodo base. Entendámoslo mejor con un ejemplo. Entonces dice, en la tabla aparecen distintos artículos y los precios en pesos entre el 2017 y el 2019. Vamos a calcular los índices compuestos para los años 2018 y 2019. Entonces yo tengo el pan, los huevos, la leche y el pollo. Del 2017 el pan 1.000 pesos, los huevos 7.500, la leche 1.600, el pollo 2.200, así sucesivamente en el 2018 este es el precio de estos productos y en el 2019 este es el precio de estos productos. Entonces vamos a hacer el ejercicio primero con la fórmula de Sauerbrey. Dice, para el 2018 el índice es igual. Entonces, este signo de sumatoria quiere decir lo que vemos aquí abajo, que hago el primero, lo sumo con el segundo, y lo sumo con el tercero, y lo sumo con el cuarto. ¿Qué es el primero, qué es el segundo, qué es el tercero y qué es el cuarto? Pues el primero es el pan. Ahí está el pan. El segundo son los huevos. Huevos. El tercero es la leche. Y el cuarto es el pollo. ¿Listo? Eso significa cada uno de los elementos. Recuerden que yo ya no estoy hablando de una sola cosa, sino de varias. Pan, huevos, leche y pollo. Entonces, dice, el valor, empecemos con el primero, el valor del pan en el año 2018, porque yo estoy calculando 2018. Entonces, yo me voy a la tabla, busco el 2018 el pan y son, 1.050 pesos. Entonces, de ahí salió este 1.050. Dividido el valor del pan en el año base, que acá el ejercicio me dice que tome como base el año 2017. Sí, pues, es decir, cuando me dice que calcule los índices con respecto del 2018 y el 2019 y me dan el 2017, es decir, que la base va a ser esa, el 2017, esa va a ser la base para ambos años. Base. Entonces, el pan valía 1.000 pesos en el 2017. Listo, ya hice el pan. O ya lo escribí, más ahora los huevos en el 2018, 8.200, divididos en el 2017, 7.500. Luego la leche 1.700 dividido 1.600, y luego el pollo, 2.500 dividido 2.200. La fórmula me dice que esa sumatoria la debo dividir entre n, entonces todo eso dividido entre 4, porque son 4 productos, pan, huevo, leche y pollo, y multiplicado por 100. Estos numeritos de acá es el resultado de las divisiones que salieron acá. 1.050 dividido 1.000, eso me da 1.05. 8.200 dividido 7.500, eso da 1.093. 1.700 dividido 1.600, 1.073. 2.500 dividido 2.200, 1.136. Dividido 4 por 100. La suma de esos 4 números da 4,342. Dividido por 4, eso me da 1,0825 y multiplicado por 100 me da 108,55%. ¿Qué quiere decir? Que un mercado en el 2018, un mercado con pan, huevo, leche y pollo, tuvo un aumento del 8,55% con respecto al mismo mercado en el 2017. ¿Listo? Entonces, ahí yo no estoy hablando que el pan aumentó el 8% ni que el huevo aumentó, sino todo en conjunto. El mercado tuvo ese aumento. Y de la misma manera se hace el proceso con el 2019, que no sé si ustedes lo vean o les aparece un letrero ahí, pero el proceso es el mismo, ya con los valores del 2019. Entonces, para el pan, 1.200 del 2019, dividido la base, que es 1.000 en el 2017, y 8.500 de los huevos con 7.500 en el 2017. 1.750 de la leche con respecto a 1.600 y 2.700 con respecto a 2.200. Todas esas divisiones, aquí están los resultados, pero no las veo porque aparece un letrero. Luego las sumo y me da aquí el valor dividido entre 4 me da 1.16275
Al multiplicarse por 100, hubo un 116,275%. Es decir, que en el 2019, con respecto al 2017, ese mercado aumentó al 16,27%. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Profe, ¿y la otra fórmula también se hace con la otra fórmula o es para, para el otro? Ahorita la hacemos con la otra fórmula. Ya Las dos la fórmulas sirven para eso mismo sin ponderar. Sí, hacemos el mismo ejercicio, pero con la otra fórmula. Ah, ya, eso lo quería decir. Bien. Entonces, con Bradstreet-Dutot, entonces el mismo ejercicio, pero con otra fórmula. Esta fórmula es un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente me dice sume todos los valores. No hay que dividir, sume los valores. Entonces, en el 2018, el pan, 1050, más los huevos, 8.200, más la leche, 1.700, más el pollo, 2.500. Sume todo eso me da 13.450. Y abajo, sume los valores base. Entonces, la página. Abajo la base. El pan 1.000 más 7.500 de los huevos, más 1.600 de la leche, más 2.200 del pollo, eso da 12.300. O sea, se hace directamente las sumas, no hay que dividirlas. Luego esas dos sumas, ahí sí las divido, me da 1,0935 y multiplicado por 100 me da 109,35, o sea que hubo un aumento del 9,35. Según Bradstreet, ¿no? Porque según Sauerberg hubo un aumento del 8,55. Es decir, sí hay una diferencia entre cómo calcular, pero finalmente la diferencia pues es poca. Una dice que el 8, algo y esta 9, algo. Entonces es cercana, pero sí da diferente. Generalmente, ¿de qué depende, señor? ¿Cuál viene siendo más exacta? La primera, ¿cierto? Hay autores que dicen que la fórmula de Bradstreet-Dutot no es adecuada porque está sumando valores y hay que sumar índices. Es decir, que hay autores que se van más por la de Sauerberg. Pero pues depende, pues para el caso de ustedes, depende de lo que lo pida el ejercicio, ¿no? La oportunidad de Sauerberg, pues hacen la otra, y si piden de Bradstreet, pues hacen esta. Pero generalmente es más aceptada la de Sauerberg. ¿Duda, chicos? Pero la diferencia de la una con la otra es mucha o es como poca. Pues si vemos, la de Sauerberg dio para el 2019 116 y para y la de Bradstreet 115, o sea, realmente las diferencias es de 1%. Lo mismo para el 2018, una dio 8 y la otra dio 9. Entonces son 1% de diferencia, no es mucho. Preocupante sería si una diera 8 y la otra diera un 13%, y ahí dicen, no, pues están re lejos, pero en general están cerca, es decir, son valores muy aproximados, sino que, pues matemáticamente hablando, tiene una explicación matemática, los autores se van más por la de Sauerberg. Profe, quiero hacer como una sugerencia, es que se escucha mucho ruido, entonces que los que vayan a hablar pues que lo prendan el micrófono y los otros pues que lo apaguen, pero se escucha feo. Claro, mientras no hablemos, por favor, los micrófonos apagados y en el momento de hablar ahí sí lo encienden para que no hayan interferencias, ¿listo? ¿Alguien más o continuamos? Continuemos entonces. El índice compuesto ponderado. Entonces, esos eran sin ponderar. Ahora hablamos de los ponderados. ¿Qué significa ponderado? Pues que yo voy a tener en cuenta no solo, o sea, no vale lo mismo los productos, sino que depende de la cantidad, ¿ya? Entonces, no es lo mismo decir pan, huevo, leche cuando yo consumo, por ejemplo, un pan y consumo 20 huevos para mi familia. Entonces, yo no puedo decir y hacer un análisis de pan, huevo, leche sin tener en cuenta la cantidad de cada una de esas cosas. Bueno, hasta ahí se me olvidó decirles algo. Cuando yo hablo de precios,
por ejemplo, todos estos ejercicios eran precios, el pan vale 1000, el huevo vale 7500, hablamos de índice de precios, ¿listo? Entonces, si por ejemplo les aparece calcular el índice de precios, es porque están hablando de precios, pero también les pueden calcular índice de cantidades. Entonces, cuando no se refiere a precios, sino que se refiere a cantidades. Entonces, los índices ponderados, si yo voy a analizar precios, la ponderación la hago con respecto a las cantidades. Y si yo voy a analizar cantidades, la ponderación la hago con respecto a los precios. Ahora lo vamos a entender un poquito mejor. En este tipo de índice tengo tres autores, Laspeyres, Pache y Fisher. Laspeyres analiza las variaciones debido a los cambios en los precios de un conjunto de artículos, ponderándolos siempre por las mismas cantidades. Si el índice, acá abajo dice índice, la L significa Laspeyres y la P significa de precios. Entonces, índice de precios de Laspeyres. Y abajo es, la Q significa cantidades. Índice de cantidades de Laspeyres. Entonces, en la fórmula, la P significa los precios y la Q significa las cantidades. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Sume, o primero mejor, multiplique el precio del producto en el tiempo que usted quiera analizar por la cantidad de ese producto en el inicio. La T es en el periodo que yo quiera analizar y la O es en el periodo base. Ahora en el ejemplo lo comprenderemos mejor. El valor del precio del producto, por ejemplo, si yo estoy haciendo el 2018 y lo estoy comparando con respecto al 2017, entonces yo tendría que poner el precio de ese producto en el 2018 y multiplicarlo por la cantidad de ese producto en el 2017. Para todos los productos, entonces para el huevo y también para la leche y también para el pan y también para todos. Y después de que tenga esas multiplicaciones, las sumo. Y abajo, ¿qué escribo? Abajo es el precio de ese producto en el 2017, o sea, en el periodo base, multiplicado por la cantidad también del 2017. Cuando vean la O, es el periodo base. Y cuando vean la T, es el periodo que están analizando. Si a mí me preguntan no el índice de precios, sino el de cantidades, entonces pues se invierte. Entonces la cantidad, por ejemplo, 20 huevos, 10 huevos, 8 huevos, la cantidad que hayan comprado o que hayan vendido, de acuerdo a quien esté haciendo el análisis, en el 2018 multiplicado por el precio, por lo que costaban los huevos en el 2017, dividido la cantidad de huevos en el 2017 por el precio de ese mismo año. Pache soluciona el inconveniente de Laspeyres en suponer que siempre se adquieren las mismas cantidades. O sea, Laspeyres siempre, si podemos ver la fórmula, aquí la cantidad lo hace con respecto al año base y abajo también lo hace con respecto al año base. O sea que él en su fórmula supone que básicamente que los huevos que yo voy a consumir en un periodo va a ser los mismos que voy a consumir en el otro. Entonces Pache dice, no, pero eso no es así, yo puedo aumentar o disminuir mi consumo. Entonces la fórmula de Pache, que la P significa Pache y la otra P significa precios, y acá abajo la P significa Pache y la Q significa cantidades, varía un poquitico nomás, que ya las cantidades lo hace con respecto al periodo que yo esté analizando. Entonces, por eso acá dice la T y acá en Laspeyres dice la O, pero el proceso es el mismo. Y Fisher es como el que unió, dijo, no, Laspeyres tiene razón, Pache tiene razón, entonces yo voy a sacar mi índice que sea la media geométrica entre ambos. Entonces, para yo calcular Fisher, tengo que haber calculado Laspeyres y Pache, multiplicarlos los dos y sacarle la raíz cuadrada. Veámoslo con un ejemplo. El mismo ejemplo de los pan, los huevos, la leche y el pollo, pero además del precio, le ponemos la cantidad. Entonces, en el 2017 se vendieron, veámoslo desde el punto del que vende, se vendieron a 1,000 pesos 100 panes. Y en el 2018 se vendieron a 1,050 pesos 130 panes. Y en el 2019 se vendieron a 1,200 pesos 180 panes. Entonces, una cosa es precio y la otra cosa es cantidad.
Por eso se llama ponderado, porque yo voy a tener en cuenta. Entonces, como para este ejercicio me piden calcular, dice calcular los índices compuestos ponderados de precios para el año 2019. Entonces yo voy a utilizar la fórmula de precios. La ponderación se hace con respecto a las cantidades. Por Laspeyers. Entonces Laspeyers dice, vamos a hacerlo solo con un año, ¿vale? Es decir, el 2019 lo voy a hacer y ustedes en casa calculan el 2018 como manera de ejercicio. En el 2019, dice la fórmula, el precio, empecemos por el pan, el precio del pan en el 2019. Entonces, el precio del pan en el 2019, 1.200, acá está el 1.200. Multiplíquelo por la cantidad de pan, pero en el 2017, la O es la base. La cantidad de pan en el 2017 fueron 100, entonces acá sale el 100. Listo, ya estuvo el pan. Ahora vamos con los huevos. Los huevos, el precio del huevo en el 2019, 8.500 pesos. Multiplíquelo por la cantidad de huevos del 2017, 350. Aquí están los huevos. Voy a poner solo la H. Y luego la leche. La leche, el precio de la leche en el 2019, 1.750, multiplicado por la cantidad de leche en el 2017, 600. Y por último, el pollo. El precio del pollo en el 2019, multiplicado por la cantidad de pollo en el 2017. Esas multiplicaciones, acá está cada una de las respuestas a esas multiplicaciones, ¿sí? Y luego se suman todas, acá está el valor de esa suma, 4.739.000. En la parte de abajo hago lo mismo, pero aquí dice que el precio de cada uno, o sea, en el 2017, multiplicado por la cantidad del 2017. La O es del año base y la T es el año que estoy analizando. Entonces, fíjense que estos tres es para el 2017 y solamente esta que dice T es para el 2019. O sea que tengo que multiplicar para el pan 1.000 por 100, acá está. Para los huevos 7.500 por 350, aquí está. Para la leche 1.600 por 600, acá está. Y para el pollo 2.200 por 220, aquí está. Esas multiplicaciones dan cada uno de estos valores, los sumo todos, me da 3.305.000. Esa división da 1,4339 y multiplicado por 100 da 143,39%. Quiere decir que si yo tengo en cuenta no solo los precios, sino también las cantidades que yo consumí, entonces hubo un aumento del 2017 al 2019, un aumento del 43,39% según Laspeyers. ¿Listo? Según Paschen. Entonces, la fórmula de Paschen hacemos el mismo proceso, pero la fórmula cambia un poquito. Entonces, es el precio en el 2019 por la cantidad del 2019, no 2017. Entonces, 2019 y 2019. Fíjense que ambas dice T. Entonces, 1.200 por 180. Acá está. 8.500 por 420. Aquí está. 1.750 por 800, aquí está. 2.700 por 360, aquí está. Y en la parte de abajo es el precio en la O, o sea, en el 2017, con respecto a la cantidad del 2019, ¿ya? Aquí es al revés. Las tres valores son del 2019 y solo una es del 2017. Entonces son 1.000, que era el pan en el 2017, 1.000, multiplicado por 180, que es la cantidad en el 2019. Y así sucesivamente, 7.500 por 420 para los huevos, para la leche 1.600 por 800 y para el pollo 2.200 por 360. Hago todas esas multiplicaciones, estos son los valores. Las sumo, las de arriba me da 6 millones esto y la de abajo 4 millones, los divido 1,4771 y lo multiplico por 100, 147,71. Es decir, que según Laspeyers, el aumento fue del 43,39%.
Y según Pache, el aumento fue del 47,71%. Entonces, Fisher hace como una unión. Digo, bueno, voy a tomar el de Laspeyres, voy a tomar el de Pache y voy a sacar uno que sea más o menos entre estos dos. Eso lo hace con la media geométrica. ¿Qué es la media geométrica? Multiplicar los dos valores, entonces el de Laspeyres que dio 143, multiplicado por el de Pache que dio 147, eso da esta multiplicación y le saco la raíz cuadrada y me da 145. Entonces Fisher es como pone un punto entre ellos dos, porque entre ellos dos sí hay un poco más de diferencia, entonces Fisher la haya ¿qué? Como una mediación entre esas dos. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? Profe, o sea que para hacer la última operación de Fisher hay que hacer todo el proceso de los dos para hallar el... Ay, no, eso tan largo. No, esa es más larga. Está más fácil la primera. Sí, porque lo demás está muy dispendioso. Pues Sí. como ustedes lo han dicho, es más largo, más dispendioso, pero finalmente no es complicado, es decir, es de atención, o sí les ha generado confusión. El problema es que todas una tan vez se me da diferentes, mucho. ninguna da igual. ¿Perdón? Casi todas tan diferentes. Sí, porque si dieran lo mismo, pues dejaban una sola. Son procesos diferentes, es decir, es como es decir, yo hago, mi familia hace los tamales así, y la otra, la señora de al lado lo hace de otra manera, y al final son tamales, y son más o menos parecidos, pero pues a esta le quedó un poquito más sazonado, y a esta le quedó un poquito, sí, o sea, hay diferencias pequeñas, pero llevan a lo mismo. Ambos buscan analizar lo mismo, pero lo hacen con un método diferente, y por lo tanto van a tener variaciones pequeñas. Sí, está bien, profe, pero está un poco enredado cuando dice la I, la. O sea, Ok. Siempre recuerden en las fórmulas, voy a escribirlo por acá. La I, a ver, la I significa que lo debe hacer para todos. Siempre que haya una sumatoria y le escriban la letra I, significa que usted tiene que hacerlo para el primero, para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para lo que haya. Eso significa la I. La T significa para el periodo de análisis. La T es para el periodo, el año o el periodo que yo esté analizando. Periodo analizado. Entonces, si yo estoy haciendo el año 2019, entonces la T significa es el valor del año 2019. Y la O significa el año base, entonces el periodo base. Entonces, si yo estoy analizando el 2019, pero lo estoy haciendo con respecto al 2017, entonces siempre que me diga O es el 2017 y siempre que me diga T es el 2019. ¿Listo? Con la I, si pueden ver, todos dicen I. Todos dicen I. Esa I significa que lo tiene que hacer las veces que sea, o sea, si hay 20 productos, la I significa que lo tiene que hacer para los 20 veces. ¿Listo? Entonces, digamos que con la I no se confundan. Si quieren, elimínenla de sus fórmulas, pero deben tener muy claro que lo tienen que hacer. Si son pan, huevos, leche, pollo, harina, azúcar, sal, lo tienen que hacer para todos. Y la T, acá lo tengo, es para el periodo que se está analizando y la O es para el periodo base con el que se esté comparando. ¿Sí? ¿Quedó más claro, David? ¿Todos? Pues digamos que sí. La práctica hace al Sí. Ahí más o menos. Esperemos los ejercicios, profe, porque no, está muy enredado. Para mí está complicado. Son muy enredados, mucho número, mucha cosa, uy, ¿no? Sí, demasiado. Pues, Sí, está muy complicado. La verdad, estoy muy enredado. La economía, la contabilidad, la administración. Profe, yo Señora. que cogiéramos solamente una fórmula. Ok, pues para mí yo les podría decir, listo, utilicemos solo una fórmula, pero resulta que ustedes deben aprenderlas todas. Y en el programa, sí, señora. Qué pena, profe, una sugerencia. Profe, pues lo que a mí me confunde es la fórmula en sí. Pues si usted sería tan amable
de pronto de explicar bien la fórmula, para qué sirve cada letra, para qué sirve cada qué, bueno, pues para qué sirve, o sea, cada letra qué significa, porque es que cada letra que sabe explicar la fórmula, porque Sí, a la hora de uno... Ya la expliqué y en el video va a quedar grabado, ¿listo? Pero Sí. voy a repetirlo. O sea, yo lo digo, profe, de forma visual, que uno diga, bueno, esto significa esto, pues, o sea, como que quede de forma visual, ¿sí me entiende, profe? O sea, hacer la fórmula y decir, esta letra es para esto, esta letra es para esto, y exactamente, cada letra darle un... Es que así está, María, y ya lo dije, pero te repito. La I mayúscula significa índice. La L es de last payers. La P es de precios. Entonces, aquí abajo, índice de last payers, perdón, acá arriba, de precios. Índice de precios de last payers. Y la Q significa cantidades. Entonces, la P minúscula, voy a escribir la P minúscula, precios. Entonces lea, o sea, lea la, ¿cómo es que se lee? O sea, la suma de los precios y por la cantidad. Vale, ya lo vuelvo a leer. Por favor, para ir apuntando, ¿vale? Gracias. Igual ustedes tienen, el video les queda. ¿Listo? Sí. Lo repiten, lo vuelven y lo ponen cantidades. Por ejemplo, cuando vean el video van a ver que ya habíamos dicho qué significa cada letra, pero igual lo estoy escribiendo acá y lo vamos a repetir. Entonces, la P minúscula es de precios y la Q es de cantidades. ¿Listo? La L mayúscula es de last payers, la P mayúscula es de Paché y la F es de Fisher. ¿Listo? O sea, el nombre de los autores. La I significa, es decir, la I significa que yo tengo que hacerlo para todos los productos. Entonces, si son 5 productos, yo tengo que hacerlo para todos los 5. Entonces, si la I les confunde, escriban la fórmula sin la I, porque si se dan cuenta, todo dice I minúscula. Y por acá y todo tiene I. Entonces, si los confunden, no escriban la I. La T, acá arriba está, la T significa en el periodo analizado. Es decir, que si yo estoy calculándolo para el año 2019, la T es el 2019. Y la O significa el periodo base. Entonces, si yo estoy analizando con respecto al 2017, entonces la O es el 2017. Entonces, leamos la fórmula esta, leámosla. Sí, leamos. Dice, el índice de precios del last payer, ¿sí? El índice de precios del last payer es igual a la sumatoria de el precio en el año analizado del primer producto multiplicado por la cantidad del año base de ese primer producto. Como es sumatoria, seguiría más el precio del segundo producto en el periodo analizado multiplicado por la cantidad de ese segundo producto en el periodo base. Y si son 3 productos, pues continúo. Y si son 4, pues continúo. ¿Listo? Eso significa la I, que usted sigue y sigue y sigue hasta que los productos se le acaben. Dividido la sumatoria del precio del primer producto en el periodo base multiplicado por la cantidad del primer producto en el periodo base, más el precio del segundo producto en el periodo base multiplicado por la cantidad del segundo producto en el periodo base, más, entonces con el tercer producto, con el cuarto, con el quinto, listo, multiplicado por 100. Eso dice la fórmula, así se lee. ¿Más claro? Ah, pues así, sí, ya se entiende un poquito más. Perfecto. Profe, y entonces la fórmula que está debajo, ¿qué es o para qué es? ¿Es la misma? La fórmula es al contrario, es decir, ya no es el índice de precios, sino ahora es el índice de cantidades. Entonces yo no voy a analizar el aumento en los precios, sino el aumento en las cantidades. ¿Ya? Por ejemplo,
En este de acá, el ejemplo que hicimos fue de precios. Quiere decir que según las Payers, en el 2019 hubo un aumento del 43,39% en los precios de ese mercado, compuesto de pan, huevo, leche y pollo, en los precios. Pero si ustedes quieren analizar cuál fue el aumento en las cantidades, pues utilizan la fórmula de abajo. Ah, ya, o sea, la de arriba es de precios y la abajo es cantidades. Correcto, sí señora. Yo sí decía, pero porque hay dos y dos y dos y eso era lo que me confundía. Ah, vale, profe. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿El silencio quiere decir que todo está claro? Más o menos. ¿Más o menos? Ahí Bueno. vamos, lento y contento. Profe, ¿quiere decir Vamos a asimilar, profe. cantidades? ¿Puede explicar eso? O sea, Ok, por ejemplo, para el mismo ejercicio, si a mí me pidieran no el índice de precios, es decir, yo no quiero saber si los precios aumentaron o no, yo quiero saber si las cantidades aumentaron o no, entonces yo voy a utilizar esta segunda fórmula, ¿sí? Esta de acá. No me interesa ver los precios, sino el consumo. ¿Han consumido más o han consumido menos? ¿Ya? No si ha costado más o ha costado menos, sino la cantidad. Entonces, utilizo los de abajo. El índice de Asperger de cantidades o el índice de Paget de cantidades. Y hago la sumatoria de la cantidad del primer producto en el año, digamos, 2019, el que estoy analizando, multiplicado por el precio de ese primer producto en el año base que voy a tomar 2017. Más, y así con el segundo y con el tercero, dividido la sumatoria de la cantidad de ese primer producto en el año base 2017, multiplicado por el precio del primer producto en el 2017. Entonces, el valor que me dé ahí, por ejemplo, no lo he hecho, estoy suponiendo, me dio 130%. Quiere decir que hubo un aumento del 30% en la cantidad de los productos, no en los precios, en las cantidades compradas o vendidas, según quien esté analizando. ah, bueno. ¿Sí? Claro como el agua. El proceso es exactamente igual. Bueno, me quedó claro como el agua de Bogotá. Yo sé que es un tema nuevo y que las dudas surgen. Entonces, la idea es que ustedes, al hacer el taller, cuando les surjan las dudas, se remiten al video, busquen, vuelvan a escuchar. Si definitivamente no queda claro, me hagan la duda por WhatsApp o me la escriban, ¿no? ¿Listo? Eso es. Esa es la función. Bueno, algunas aplicaciones de los números índices, como ya les había hablado al principio, y a quien le gusta este tema, al que estudie contabilidad porque le apasiona, esto sería bueno que analizaran y indagaran más sobre qué es eso del poder adquisitivo, qué es eso del índice de devaluación, salario nominal, salario real, pero básicamente, como yo les mencionaba al principio que hacíamos el ejercicio de los salarios en Colombia, pues que yo quedo contento porque me aumentaron todo eso el sueldo, pero eso no quiere decir que yo tenga poder adquisitivo así de alto, porque así como me aumentaron el sueldo, pudieron haber subido muchas otras cosas, que sí, eso se mide, por ejemplo, con el IPC, el índice de precios al consumidor. Eso es un número que a uno le dice si la economía todo subió o todo bajó. Entonces, si esa inflación o ese índice de precio al consumidor es mayor a lo que me aumentaron, pues realmente mi poder adquisitivo bajó. Es decir, aunque yo esté recibiendo más plata, me está alcanzando para menos porque todo está más caro. Eso significa poder adquisitivo. Índice de devaluación. Por ejemplo, el dólar o el petróleo, ¿sí? Cuando dicen que, yo sé que ustedes han leído que hoy en día el petróleo está muy, muy barato, que es más caro el aguacate que el petróleo, es precisamente eso, son números que me dicen, de enero a mayo el petróleo bajó en un
tanto por ciento, el petróleo, el aguacate subió en tanto por ciento. Esos son números que a mí me indican y me hacen entender la economía de un país o del mundo. El salario nominal, salario real, es básicamente analizar eso. El salario nominal, lo que usted gana, pero el real es después de los descuentos, tanto por ciento en salud, tanto por ciento para pensión, en fin. Entonces, todos estos números y esta aplicación, lo que acabamos de ver, la parte matemática, que es lo que a mí como profesora de estadística me toca explicarles, tiene mucha aplicación en muchos temas que ustedes van a ver en su carrera, ya cuando vean contabilidad, cuando vean, en fin, todas las materias que deben ver, tiene aplicación este tema, ¿sí? Esos porcentajes, esos números índices. Entonces, los animo a que lean sobre el tema para que a quien le guste y le apasione este cuento. El taller 3 ya está cargado en la plataforma. Ahí está el PDF, aquí está la imagen. Vamos a leerlo para que quede claro. A partir de la siguiente tabla, con los precios de productos agrícolas, arroz, trigo y papa, calcular los índices de precio de Sauerbeck y Bradstreet-Tuttot, esos fueron los primeros, para todos los meses 1, 2, 3 y 4, tomando como base el mes 0. ¿Listo? Entonces siempre vamos a tomar como base el mes 0, vamos a buscar la fórmula de Sauerbeck y buscar la fórmula de Bradstreet-Tuttot y calculamos los precios para este mercado. O sea, en el mes 1, un mercado de arroz, trigo y papa, en el mes 2, un mercado de arroz, trigo y papa, y así sucesivamente. Y con estas fórmulas de acá. Y en el segundo punto, dice a continuación, tenemos los precios y cantidades, porque ya aquí son ponderados. Esto por ser sin ponderar, solo me dan precios, no me dan cantidades. Aquí como sí son ponderados, me dan los dos valores. Precios y cantidades vendidas de 3 productos, no importa cuáles, producto A, producto B y producto C. Si a usted lo confunde, pues póngale A de arroz, B de, no sé, una comida por la B, y C de cacao, ¿sí? Si le confunden las letras. 3 productos por una determinada empresa durante 3 periodos. El periodo 0, el periodo 1 y el periodo 2. O sea, háblese de el primer año y el segundo año, o el primer mes, el segundo mes. El precio del producto A en el año 0 es 4 y en la cantidad, la Q del producto A en el año 0 es 2. El precio del producto B en el año 0 es 10 y la cantidad en el año 0 es 2. Y para el producto C, el precio es 15 y para el producto, y la cantidad es 3. Entonces, obtener los índices de precios y de cantidades, ojo porque hay que hacerlo con la fórmula de precios y luego con la fórmula de cantidades, o sea, con las dos que aparecen ahí. De Pache, Laspeger y de Fischer, para estos 3 periodos, considerando como referencia el periodo 0. Es decir, dice para estos 3 periodos, pero realmente son 2. Lo vamos a hacer para el año 1 con respecto al periodo 0 y para el año 2 con respecto al periodo 0. ¿Listo? Entonces el trabajo es, con el trabajo van a poder despejar sus dudas, con el video van a tener la indicación y aún así por WhatsApp les aclaro dudas. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, profe. Bueno, vale, profe. Gracias. Bien, entonces, un segundito, voy a dejar ya de grabar. Segundo. Para todos invitados, ahora